Hola, a continuación les explicaré el infierno de la Divina Comedia por el autor Dante Alighieri. Para comenzar, puse dos imágenes con dos fragmentos que son muy famosos de la obra. El primero pertenece al canto 1 del infierno, dice: en medio del camino de nuestra vida me encontré por una selva oscura. El segundo dice: los que entran aquí abandonen toda esperanza. Estos fragmentos están acompañados por imágenes del ilustrador Gustave Doré. Lo menciono porque Gustave Doré ilustró toda la Divina Comedia, entonces todas sus imágenes son una narrativa y les pueden ayudar a comprender mejor el texto. Acerca del autor. El autor, llamado Dante Alighieri, nació en Florencia, Italia, el 29 de mayo de 1265 y falleció en Ravenna el 14 de septiembre de 1321. Fue considerado como el poeta supremo en Italia, el poeta más importante, y también fue considerado como el padre del idioma italiano. Este autor escribió la Divina Comedia, algunos tratados de política, de los conflictos bélicos que se vivieron en esa época, y también escribió La Vida Nueva. La Divina Comedia es una obra que fue considerada como trascendental para comprender el paso del pensamiento medieval al pensamiento renacentista. Recordemos que el periodo medieval se caracterizó por tener un pensamiento teocentrista, es decir, que está basado en la religión católica y en Dios, mientras que el periodo renacentista se caracteriza por estar centrado en el ser humano, es decir, es un movimiento antropocentrista. Y acá se pone énfasis en los avances de la época, en el adquirir el conocimiento, en la cultura, en la literatura y el arte. Dante participó de forma activa en la milicia y en las luchas políticas de su tiempo. También escribió, como les había mencionado, varios tratados basados en los conflictos políticos y bélicos. Escribió bastante acerca de estas temáticas. Cuando él escribió la Divina Comedia, fue en el periodo en que él fue desterrado de su ciudad natal, debido a los mismos conflictos bélicos que acaecían. Hay que agregar que Dante fue un devoto y defensor de su patria. La Divina Comedia se sitúa en un periodo que se llama el Trecento en Italia. El Trecento se refiere a que está situado en el siglo XIV. En este periodo habían dos corrientes ideológicas contrarias. La primera era de aquellas personas que seguían asustando a otros con la idea del juicio final. Y otros pensaban que la religión no debía basarse en el castigo, sino en el perdón y el amor al prójimo. Es decir, se basaban en la idea del Cristo Redentor. Estas ideas se aplican básicamente a la parte artística, es decir, que se creaban pinturas en donde se manifestaban estas dos ideas. En la Divina Comedia tenemos tres personajes fundamentales. El primero es Dante, que resulta ser el mismo autor. Tenemos a Virgilio y tenemos a Beatriz Portinari. Beatriz fue un personaje que no sabemos bien si existió o no, pero se dice que Dante conoció a Beatriz a los 9 años. Quedó deslumbrado por esta mujer y cayó en lo que sería un amor platónico, un amor idealizado. Este amor lo incluyó en su libro La Vida Nueva, en donde solo se dedicaba a hablar acerca de la iluminación que recibió cuando conoció a Beatriz. Y también la colocó como su guía hacia el paraíso en la Divina Comedia. La Divina Comedia comienza cuando Virgilio va a buscar a Dante y le cuenta que Beatriz lo ha enviado para entregarle un mensaje de Dios. Entonces, para él, Beatriz era una imagen divina. ¿Por qué la relacionaba también con esto? Según la numerología, el 9 es el número que representa lo divino y que representa a Dios. También representa la perfección. Entonces, como Dante creyó
que si había conocido a Beatriz a los 9 años, eso era un augurio de que Beatriz era una inspiración divina. Pero como les manifestaba yo, esto es más que nada una idealización. Tal como en el Quijote tenemos que Don Quijote idealiza a su Dulcinea. Esto en la literatura se llama amor platónico o idealizado. Ahí tenemos una imagen de Beatriz. Se le llamaba también la Beata, la Feliz. Fue conocida también como la Dama Florentina y fue pintada por numerosos artistas de la época. A Beatriz siempre se la retrataba como alguien de cabello rojizo y vestida de rojo. Esto, en la época de Italia de la que estamos hablando, representaba lo noble, lo honesto y lo juvenil. También me gustaría que lo asociaran al tópico del Descriptio Puellae, ya que a Beatriz siempre se la representaba como esta mujer idónea de una belleza perfecta. En la narración de la Divina Comedia, como Virgilio no podía ascender al cielo ya que estaba obligado a permanecer en el limbo, Beatriz fue la guía de Dante hacia el paraíso. Entonces ahí hay una imagen de Beatriz rodeada por ángeles, que nos demuestra cómo Dante idealizaba a esta mujer. Incluso aunque nunca la hubiese conocido realmente, aunque no hubiese hablado con ella. Recordemos que Dante la conoció a los 9 años y posteriormente nunca más cruzó una palabra con ella. Pasamos a las características de la Divina Comedia. Esta se considera como una obra cúlmine de la literatura. Se dice que es una obra cúlmine del cristianismo. Y como un dato curioso, la Divina Comedia fue en donde por primera vez se representó al infierno con llamas, ya que en la Biblia no había aparecido ninguna descripción del infierno, así que Dante la llevó a cabo. La Divina Comedia se llama así, no porque tenga chistes, sino porque representa este nombre la calidad magnífica de esta obra y porque tiene un final feliz, ya que empieza de una manera negativa, porque Dante está desterrado, va al infierno, va al purgatorio, que no son lugares felices, pero conoce el cielo, conoce a Dios, entonces tiene un final positivo. La Divina Comedia también se caracteriza porque es una obra plagada de metáforas y alegorías. Quiere decir que no la podemos leer de una manera literal, sino que debemos interpretarla. Lo mismo que ocurre al principio de la obra, ya que aparecen ciertos personajes, ciertas bestias, y estas tienen una interpretación, son metafóricas. Por lo tanto, si bien podemos leer la obra como un relato épico que se trata de una aventura, la verdad es que tenemos que leerla como un viaje hacia el interior del ser humano. Como Dante se autodescubrió también con todo el trayecto que viajó. En esta obra también Dante incluyó personalidades que realmente existieron en su época. Entonces, él le describió un destino, ya sea en el infierno, el purgatorio o el cielo, dependiendo de cómo él juzgaba sus acciones. Lo curioso es que también en esta obra aparecieron muchas predicciones de lo que realmente ocurrió en la vida real. Eso es una curiosidad. Y es importante agregar que esta obra está creada con una intención de enseñar, es una obra didáctica. Dante quería enseñarle a las personas de su época cómo debían comportarse para no llegar al infierno o al purgatorio. Él quería enseñar a través del miedo. Virgilio, el poeta romano, es el guía y maestro de Dante a través del infierno y del purgatorio. Virgilio fue un poeta en la vida real, en el período de Roma. Fue considerado maestro por Dante, ya que Dante admiraba mucho la epopeya llamada la Eneida. La Eneida es una obra muy conocida que cuenta la historia de Roma de forma mitológica y de forma heroica. Y esta obra fue creada a semejanza de la Odisea de Homero, ya que
Virgilio consideraba que Roma era tan grande como Grecia y que también se merecía tener un mito fundador, una epopeya importante y una historia heroica. Pasamos a describir el infierno según lo concebía Dante Alighieri. Para empezar, Dante se encontró con la entrada al infierno en medio de un bosque oscuro o de una selva. Esta selva oscura representaba el periodo en que Dante se sentía peor, ya que había sido desterrado de su querida patria. Y también nos dice que va caminando por esta selva oscura en la mitad de su vida. Por lo tanto, podemos inferir que Dante tenía 35 años, ya que en esa época se consideraba que los 70 años era el promedio de vida. Entonces, Dante comienza este viaje de ultratumba luego de encontrarse con 3 fieras en esta selva oscura. Recordemos que la selva es metafórica. Y estas 3 fieras representan los pecados a los cuales Dante estaba tentado. Aparece una loba, que simboliza la avaricia y la codicia, una pantera o jaguar, dependiendo de la traducción, que representa la lujuria, y un león, que representa la soberbia, es decir, el orgullo y la ambición. Entonces, en ese momento baja Virgilio, enviado por Beatriz, y lo salva de estas fieras para conducirlo al comienzo de su viaje por el infierno. Según Dante, el infierno estaba ubicado dentro de la tierra, lo mismo que el purgatorio. Y el infierno era lo contrario al purgatorio, era un cono invertido. Estaba formado por 9 círculos concéntricos. Y la idea de esto es que este cono, dependiendo de si es más angosto, entonces el castigo es peor y también el pecado que se castiga. En estos 9 círculos se castigaban los 7 pecados capitales y se iban distribuyendo dependiendo de cómo Dante consideraba estos pecados, cuáles eran más graves. Según Dante, el más grave era la traición, y este estaba liderado por la personalidad de Judas, quien traicionó a Cristo. Luego de pasar por la selva oscura y encontrar esta abertura como un túnel hacia el interior de la tierra, Dante y Virgilio se encuentran en el anteinfierno. El anteinfierno es un lugar en donde Dante descubre que las almas pecadoras se transforman en sombras. La sombra también es una metáfora porque representa que las personas en el momento en que pecaron, mientras estaban en vida, no sabían lo que estaban haciendo y no sabían lo que iba a ocurrirles después de la vida de ultratumba, es decir, la vida después de la muerte. En el anteinfierno encontramos el río Aqueronte. Este río aparecía en el Hades, en la mitología griega, y es el río del infierno. Aparece el barquero del infierno llamado Caronte, el cual es un esqueleto que tiene fuego en los ojos y que cobra 2 monedas para poder cruzar este río según la mitología. Aquí quiero hacer hincapié en que Dante, si bien basaba todas sus creencias en el cristianismo, él también, ya que estaba situado en el Renacimiento, se basaba igual en la mitología griega. Una de las características del Renacimiento es que este trata de hacer renacer la mitología griega y la mitología clásica de Roma. En este lugar, entonces, Dante se encuentra las almas de los indecisos, de aquellos que, si bien no eran pecadores en vida, nunca entregaron su vida a Dios. Por lo tanto, ellos no pueden ir al purgatorio ni al cielo. Están obligados a vagar de manera errante al lado de la orilla del Aqueronte, sin poder cruzar, sin poder hacer nada en su vida, sin tener un destino, y son constantemente picados por avispas. Luego de pasar por el río Aqueronte, Dante y Virgilio se encuentran con las puertas del infierno. Les puse una imagen de una escultura de Auguste Rodin que se llama Las puertas del infierno. También está acompañado por el pensador de Rodin, quien en esta escultura se supone que está pensando acerca de lo que significa la vida después de la muerte y está deprimido, está atemorizado porque debe cruzar las puertas del infierno. Estas puertas del infierno mostraban este mensaje que le había mostrado al principio del PowerPoint, que dice:
los que entran aquí abandonen toda esperanza. Significa que las almas que entran por las puertas del infierno no tienen ninguna esperanza de salir de allí por la eternidad. Al abrir las puertas del infierno, Dante y Virgilio se encuentran en el primer círculo. El primer círculo no es un lugar tan malo como lo que va a ser posteriormente. El limbo es un lugar en donde se encuentran personas que quizás no fueron malas, pero que no fueron bautizadas. Y también se encuentran aquellas personas que no alcanzaron a conocer a Cristo o que no alcanzaron a ser salvados por Él. Acá reside Virgilio y sus compañeros, filósofos griegos, grandes escritores, grandes poetas que, según Dante, fueron personas nobles, pero que no alcanzaron a conocer a Dios. Se retrata este lugar como un palacio, como un lugar tranquilo, y es como un oasis en medio del infierno. El castigo al que están obligados a pasar las almas de aquellos que se encuentran en el limbo es que jamás podrán conocer a Dios ni podrán ascender al cielo, a pesar de que hayan sido buenas personas. En el segundo círculo tenemos al guardián Minos, juez del infierno, quien con su cola hacía una forma. Si hacía 9 círculos con la cola, significa que los pecadores irían al círculo noveno. Si hacía 3 círculos, significaba que los pecadores irían al tercer círculo y así sucesivamente. En el segundo círculo empiezan los castigos definitivamente, y el primero es el castigo a la lujuria. Los pecadores están obligados a permanecer eternamente chocando en un torbellino, haciéndose daño, y esto es una metáfora de lo que es la lujuria, ya que se les obliga a estas sombras, a estas almas, a estar en constante contacto, pero de manera violenta. En el tercer círculo se describe a los castigados por la gula. La gula no solamente tiene que ver con consumir de forma desmesurada la comida, sino que también es el beber, son las sustancias ilícitas. Y los pecadores de la gula están obligados a permanecer bajo una tormenta de granizo y a ser constantemente mordidos y desmembrados por el cancerbero, que también es una figura mitológica. En el cuarto círculo, el guardián de este sería el dios Plutón o el dios Hades, según la mitología griega, quien representa la codicia. Y acá se encuentran los avaros y los pródigos. Estos están lanzándose rocas y recogiéndolas por la eternidad. ¿Por qué se les castigaba así? Porque los avaros son los que recogen todo, los que codician todo, ¿cierto? Y los pródigos son los que despilfarran, los que todos los bienes que tengan los botan de forma desmedida. Entonces, eso es lo que representa esta acción de lanzar y recoger la piedra. En el quinto círculo encontramos a los iracundos y a los perezosos que están hundidos en el fango por la eternidad. En el caso de los iracundos, ellos se están injuriando unos a otros, están peleándose por la eternidad, se golpean de manera violenta, y los perezosos, representando su pecado, están obligados a permanecer sin movilidad alguna, enterrados en el fango, sin poder mover sus brazos, sus piernas, para representar el pecado que cometieron en vida. El sexto círculo está custodiado por demonios que van en grupos caminando y patrullando, y por las furias, que son personajes mitológicos. Aquí encontramos la ciudad de Dité y tenemos los pecadores por herejía. Estos están encerrados en ataúdes o sepulcros que están ardiendo por la eternidad y no pueden salir de esos ataúdes. Los herejes son aquellos que pecan por haber negado a Dios mientras estaban con vida. El séptimo círculo es distinto a los anteriores, ya que tiene 3 partes, es decir, que consta de 3 giros. En este círculo se castiga a la violencia, y la violencia se dividiría, según Dante, en 3 partes. La primera son los violentos contra sí mismos, que están obligados a ser convertidos en árboles por la eternidad, y si sus ramas se quiebran, ellos sienten dolor. Los segundos son los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Son aquellos que han blasfemado contra Dios, que han destruido la naturaleza o que han hablado mal acerca del arte, que sería algo noble creado por el ser humano.
y estos están obligados a ser atacados constantemente por una tormenta de fuego. Los últimos son los violentos contra otros, quienes residen en un lago de sangre y son atacados por centauros que les lanzan flechas. Y el guardián de este círculo es el Minotauro. El octavo círculo también es diferente, ya que se divide en 10 fosos. En el octavo círculo se castiga a aquellas personas que en vida fueron maliciosas, que usaron el fraude, la mentira. Y este círculo está custodiado por el demonio llamado Gerión, que según la mitología sería un demonio que tiene partes de serpiente. Entonces, la primera fosa corresponde a los proxenetas y embaucadores. En este caso se castiga a aquellos que usaron a los otros, los engañaron para obtener provecho de ellos. A estos pecadores los castigan demonios que les dan latigazos. En la segunda fosa se castiga a los aduladores, a aquellas personas que trataron de obtener cosas adulando al resto, diciéndoles cosas bonitas solamente para engañarlos y obtener un provecho. En la tercera fosa tenemos a los simoniacos. ¿Qué significa esto? Son aquellas personas que lucraron con lo religioso. Por ejemplo, acá tenemos a apóstoles, a papas, que en la época usaron la iglesia para obtener riquezas. Los simoniacos se encuentran enterrados con el cuerpo debajo de la tierra y los pies hacia afuera. En la cuarta fosa tenemos a los adivinos y los magos. A estos se les castiga distorsionándoles la cara, se la vuelven hacia atrás y esto representa que ellos en vida siempre trataron de ver lo que iba a ocurrir en el futuro, de predecirlo, y en el castigo que están viviendo en el infierno deben siempre mirar hacia atrás. En la quinta fosa tenemos a los malversadores, es decir, aquellos que usaron sus cargos políticos, sus cargos públicos para obtener riqueza y dinero. Estos están sumidos en una brea ardiente. En el sexto foso se castiga a los hipócritas. Su castigo consiste en llevar una ropa sumamente pesada, hecha de plomo y dorada al exterior. Esto representa que ellos en vida representaron ser algo bueno que en el interior no eran. En la séptima fosa se castiga a los ladrones, quienes tienen sus manos atadas por serpientes que los están mordiendo por la eternidad. En la octava fosa se castiga a aquellos que dieron consejos engañosos a otros para obtener algo a cambio y son castigados, obligados a caminar envueltos en fuego. En la novena fosa se castiga a los sembradores de discordia que fueron responsables de conflictos religiosos, conflictos bélicos, y su castigo es que los mutilen constantemente. En el décimo foso tenemos a aquellos que falsificaron objetos y están condenados a padecer ciertas enfermedades que los desfiguren, como una fiebre constante, la rabia, la lepra, etc. Finalmente nos encontramos en el noveno y último círculo. Acá se castiga lo que Dante considera como el mayor pecado contra Dios, el cual consiste en la traición. Acá se castiga a los traidores más importantes de la historia, quienes serían Judas, Marco Bruto y Cayo Casio. El noveno círculo se divide en 4 partes o en 4 zonas. Acá también tenemos que, al contrario de lo que nosotros pensaríamos, Dante consideraba que el noveno y último círculo no estaba hecho de fuego, sino de hielo, que sería un castigo peor. Tenemos unos gigantes que están durmiendo, los cuales representan a los titanes en la mitología. Y tenemos que la primera zona se llama Caína. Se llama así por Caín, quien mató a su hermano. Y acá se castiga a los traidores, a aquellas personas que son familiares. Estos pecadores son sumergidos eternamente en el hielo hasta la cabeza. En la segunda zona el castigo es bien parecido y acá permanecen los pecadores que traicionaron a su ciudad. Esta zona se llama Antenora en honor al troyano Antenor que traicionó su ciudad.
La tercera zona se llama Ptolomea en honor al rey egipcio Ptolomeo que traicionó a sus huéspedes. Y en la cuarta zona tenemos a los 3 pecadores que le había mencionado anteriormente. Marco Junio Bruto, Cayo Casio Longino fueron los traidores de Julio César y Judas, que fue el traidor de Cristo. Estos residen en la boca del demonio y están siendo masticados constantemente. Como pueden observar, el viaje por la Divina Comedia es terrorífico. Yo traté de contarlo de manera liviana, pero omití ciertas cosas. La verdad es que el viaje en sí es muy oscuro y quiero que se imaginen cómo reaccionó la gente de esa época ante esta obra. Obvio que fueron enseñados a través del miedo, porque al leer lo que les iba a pasar en el infierno o en el purgatorio, que no lo vamos a leer, la gente sentía miedo y entonces rectificaba su vida. También quiero agregar que esta obra presenta muchísima intertextualidad. Yo les mencioné algunas criaturas mitológicas, les presenté algunos personajes de la historia que aparecen acá y hay relación con otras obras clásicas. Entonces, se fijan que esta obra es un referente de lo que sería la técnica de la intertextualidad. Para ir finalizando, les adjunté también una imagen de lo que sería el purgatorio, que es como lo mismo que el infierno, pero de manera invertida. El purgatorio tenía las mismas fases que el infierno, pero acá las almas iban pasando por cada círculo hasta llegar al final. Y cuando llegaban al final, entonces ya se habían purgado y podían ascender al cielo. Y el cielo, según Dante, estaba hecho de, nuevamente se repite el número 9, recuerden a Beatriz, estaba hecho de 9 planetas. Estos planetas estaban girando de forma concéntrica en torno al 9º planeta, el cual era aquel en donde residía María, el Espíritu Santo y Dios. Entonces, acá estaba la Trinidad y ahí está la imagen, se muestra como un sol, supone que es donde está Dios, y los ángeles van haciendo esta figura circular alrededor de ese planeta. Recuerden que en este sector fue Beatriz quien guió a Dante porque Virgilio no podía entrar al cielo. Y con eso terminamos. Espero que les haya servido de ayuda para poder comprender este libro, que es muy complicado, que es difícil llegar y abordarlo sin conocer primero los precedentes, sin conocer al autor. Y cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense.